Bienvenidos a un capítulo nuevo de Anime.4, su podcast de anime de la cuarentena. Estamos nuevamente ya ahora en nuestro capítulo número 22, ya 22 semanas haciendo este podcast, un poco más porque hay semanas que nos demoramos más, pero estamos ya de harto tiempo ya con este podcast. Entonces, ya hecho su saludo inicial, vamos a saludar a nuestro querido Sigmund. ¿Cómo estás, Sigmund? Hola, bien, disfrutando del calor ya de esta época en estos lares. ¿Disfrutando? Un poco de sarcasmo, ¿no? Sí, Estoy disfrutando, está hardcore el porque calor. lo detesto. Sí, es que tú eres Darks. Sí, yo soy de invierno. Sí, yo ando Pero con está lentes de bien, sol. igual hay que disfrutar cada época del año. Sí, Mensaje pues. positivo del día de hoy. Hoy día vamos a hacer un capítulo sobre una serie que está en la palestra en este momento, porque está de nuevo en emisión. Es una serie que su manga original es de Kodansha, que también el anime fue por Production IG, los clásicos IG, y estamos hablando de Shingeki no Kyojin. La Ya, serie de Trending Topic la hace unas serie semanas Trending atrás. Topic o Sí, Attack of nosotros, Titan. On sí, Titan. hay que ser sinceros con nuestros escuchas. Nosotros teníamos planificado todo esto desde principio de año, pero nos atrasamos 2 semanas y quedamos fuera del Trending Topic. Pero Sí, aquí estamos cumpliendo con Shingeki. sí, queríamos, bueno, ahora que está la nueva temporada, creo que estamos muy atingentes a hablar de Shingeki. Y bueno, partamos con siempre lo que hablamos inicialmente, que es un anime, bueno, un manga creado, escrito y ilustrado por Hajime Isayama, que es el mangaka que hizo Shingeki, que si bien tiene otras obras, tiene muy pocas obras además de Shingeki. eh, Se destacó al tiro por este manga y lo hizo muy famoso. Porque otros trabajos tiene Heartbreak One 2008, Ors 2008, The Killing Pound 2014. Sin embargo, no vio la luz realmente como lo hizo con Shingeki, que Sí. Shingeki, bueno, se publicó por primera vez en 2009 y en 2017 se comenzó, no, el 2013 comenzó a proyectarse como anime. Sí. Bueno, es de esto, Shingeki creo que es el anime actual que sobresale de la esfera de la gente que consume anime y Sí, se vuelve ya parte casi de la cultura popular. sí, Recuerdo que cuando salió la primera temporada de Shingeki, de hecho, así lo conocí yo, a través de memes. Vi que había muchos memes respecto a estos titanes que se le sí, veían los músculos y cosas así raras. claro, Y me animé a verla, y claro, es de un impacto inicial súper potente. sí. Y también lo que comentabas tú de que uno de los logros que tuvo Shingeki es que caló en el público que no era asiduo al anime. Sí, sale, o sea, la cultura pop. De hecho, como lo que mencionaba, son memes. Sí, Ahora pues. que se venía su temporada final también hubo muchos hashtags, muchas Sí, cosas pues. alusivas a Shingeki. También yo me acuerdo que en el trabajo me veían como que veía anime y todos me decían, ah, tú viste Shingeki, la cuestión como que fue muy popular, así como el nuevo Dragon Ball casi. Claro, ¿habéis visto la de los titanes? Sí, Esa po. serie de los titanes. Bueno, yo creo que uno de los impactos visuales más potentes es que tiene que los titanes son con formas humanas pero desproporcionadas. Y eso como que genera como una tensión visual que se vuelve como súper fuerte cuando se ven atacando y comiendo humanos. Sí, es interesante eso porque si bien en un principio se muestra estas figuras humanoides desproporcionadas, muy grotescas, parecieran que van todas como por ese lado, por el impacto visual así como Sí, casi de la deformidad, pero también después nos vamos encontrando que hay titanes, incluso hay uno que es como el titán kawaii,
porque van teniendo caras que igual son más amables, o afables por Sí, así decirlo, pero que, claro, van generando, son parte de todo este popurrí de criaturas gigantescas, humanoides. que igual tienen ciertas características bien siniestras. Mirada fija. Sí, Es esa que, bueno, sonrisa, la misma serie hace su propia clasificación dependiendo la altura que calzan los titanes y en general vais viendo que hay como patrones que se van repitiendo. sí. Bueno, para entrarnos un poco como es la trama en general, las primeras dos temporadas te plantean una trama bien fija, que es la supervivencia de los humanos frente a estos titanes, y estos humanos están encerrados dentro de muros. Entonces, estos humanos realizan una serie, bueno, a partir de tecnología bastante rústica a mi parecer, Sí, sí, pero se ven igual como potentes para defenderse de los titanes y poder eliminarlos. Entonces estos se ven amenazados por la existencia de estos que van destruyendo todo a su paso. Entonces las primeras dos temporadas se tratan como de la supervivencia, básicamente, y nuestro protagonista logra ser un titán. Entonces como que es utilizado como titán para luchar contra los titanes. Entonces esa es como la primera paradoja de la serie, como el titán que lucha contra titanes. claro. Bueno, y ahí empiezan los misterios de la serie propiamente tal, que es bien interesante porque hay series que te ocultan cosas de la trama, Sí, pero que nosotros como espectador las sabemos o las podemos deducir. sí, Sin embargo, en Shingeki estos secretos están ocultos tanto para nosotros como los espectadores como para los y protagonistas. como para los protagonistas. Entonces, eso también es súper llamativo de la serie. A mí en algún momento, ahí como iniciando la segunda temporada, empecé a dudar del creador. Pensé que estaba chamullando casi en el camino de Shingeki, pero ya con las otras temporadas se ve que igual había una planificación, una idea de Sí. fondo previa. Sí, y eso es interesante porque es una serie que va increciendo, como que al principio es una trama súper simple de la supervivencia y de repente nos vamos dando cuenta que las esferas de poder van ocultando ciertas informaciones sobre los titanes, después nos damos cuenta que incluso hay personas y gente que es titán y que está entre nosotros. Pero todo Sí, oculto por las grandes esferas de poder, por este gobierno, incluso por la iglesia. sí, bueno, ahí toca temas que en el último tiempo específicamente, pero de que ya en este siglo como que van retomando mayor fuerza popular, que tiene que ver con la manipulación que hay tanto de los gobiernos, medios de comunicación, de las esferas de poder en el fondo, ante el pueblo. Y Sí, lo bueno que Shingeki presenta esta idea que es propia de un futuro distópico, sí, pero no estando en un futuro, al menos no en un futuro para nosotros. claro. Como señalaba Vladimir, tienen tecnología bastante rústica todavía para lo que podría presentarse, porque esta serie se podría haber presentado con un futuro distópico, pero más avanzado, pero Sí, no lo hizo. Igual tiene, eso facilita algunos argumentos de la historia que tienen que ver precisamente con esto de la manipulación, de la claro. información que se entrega o no a las personas. Sí, es como ambientada como temporalmente, no es como ni en un futuro ni un pasado, es como un estado como entre la Edad Media y el presente, así como con ropas normales. Entonces es Claro, como bueno, de cuático. hecho el equipamiento que ocupan para matar a los titanes igual tiene su complejidad en Sí, pues, términos físicos y que sí. dentro del mundo de la serie tiene fundamento y lógica. Como que quizás no tenga que ver con una temporalidad pasada, pero sí quizás este contexto que se muestra, más que medieval, como quitando un poco esa idea que dije recién, arrepintiéndome, quizás sea un contexto de precariedad material. Bueno, además, porque no hay que olvidar que la población que se nos muestra al inicio de la temporada están detrás de muros, entonces Sí, de hecho, una de las grandes crisis cuando se rompe la muralla María,
es que hay acceso a los titanes y el lugar donde podían habitar los humanos se achica. Sí, po. Entonces, de hecho, hay capítulos que tratan específicamente de eso, de la dificultad de poder sostener a una población con un lugar que puede entregar una limitada y escasa capacidad de recursos. Sí, y de hecho ahí como entramos nuevamente en los terrenos políticos, por ejemplo, nos presentan un contexto cuando se achican estos lugares de la crisis económica y de comida, porque ya los lugares no dan abasto para todos los ciudadanos que tienen que enclaustrarse en el muro siguiente. Sí, bueno, esta serie, a pesar de que se presentan como una serie de acción, de hecho, bueno, las escenas de acción son bastante Llamativas. buenas y Sí, potentes, oculta varios elementos, tiene varios matices que la van nutriendo en sí. Bueno, esta parte política y no olvidar el carácter religioso que también había dentro de las murallas y las murallas mismas, sí. porque vemos que hay una estructura religiosa en torno a las murallas mismas. El Claro, dios es la muralla. sí, po. Sí, esa es la cuestión que de hecho dudan como qué significa la muralla, porque es como que es la representación de un poder absoluto y de un pasado de los titanes que nadie sabe cuándo comenzaron, ¿cachai? Porque nadie sabe la historia realmente de esta civilización y los que saben lo ocultan, está el poder clerical, ¿cachai? Entonces es bien interesante cómo va planteando distintas cosas muy sutilmente dentro de lo que tú decías de un anime de acción con escenas profundamente detalladas en la misma, en la agresividad, en la rapidez de la escena. Entonces, es interesante de que mantenga una capacidad de misterio y más profundidad, no tan solo como yéndose en la acción. Sí. Yo, bueno, en este capítulo quizás no profundizaremos en sí en los personajes, sino que más bien en los contextos en los que se están moviendo Sí, ellos. Eh, Como señalaba, es para mí igual es una técnica como de futuro distópico, porque siempre como que los que están encerrados se les coloca como en un terreno de tecnología previo al actual. Es sí, como que si, yo creo que si alguna nación, esperemos que no, pudieras tener esa capacidad, evidentemente va a situar a las personas en un estado previo de tecnología que es sí, el que tenemos actualmente en el mundo. Entonces, por ese mismo sigue como los lineamientos de esta distopía. El hecho de, como ya lo ha dicho Vladimir, hay información respecto a las murallas, hay información de lo que hay afuera de las murallas que se va ocultando y que evidentemente todo el mundo en el fondo está en busca de eso, o por lo sí. menos los grandes protagonistas de la historia. Entonces se manejan entre el descubrimiento de los secretos y la supervivencia en contra de estos titanes. Sí. Y en ese sentido yo creo que ya estamos en terreno de spoiler, última temporada. Sí. Yo creo que más que última temporada, un poco de final de la penúltima y la última al principio, que es donde Claro, estamos ahora. sí, que nos revelan lo que en el fondo todos esperamos de cierta forma. Sí, Había un mundo exterior, había un algo allá afuera, sí, más allá de las murallas, existía más allá del océano, de hecho. y más allá del océano, porque nos enteramos que todo esto es una pequeña isla, Sí, y bastante pequeña y bastante pequeña. Entonces, claro, ya saliendo de las murallas no se demoraron nada en llegar a la costa. sí, pues, y nos damos cuenta, bueno, ya como tú decías, terreno de spoiler, de que todos los que estaban ahí eran potencialmente titanes. Claro, nos enteramos que todo esto es un pueblo. Sí, Toda la gente que está ahí es perteneciente a una etnia, a un pueblo. sí, Y que era que, claro, Ymir. tienen la particularidad de que su ADN les puede permitir ser titanes a través de un suero. Sí. Que es el suero que sale al final de la tercera temporada. Y que Bueno, ellos al comer otro titán adquieren todos los poderes del otro titán. sí. Bueno, aquí está la parte mística, mágica de la serie, de que ocurrió un evento donde a este pueblo se le otorgó
el poder de los titanes. Sí, Y hay nueve, siete, hay 9 no, familias. nueve titanes que tienen características sobresalientes al resto y que pueden tener conciencia de lo que están haciendo. Sí, Y la forma de heredar esto es, como señalaba Vladimir, un titán común y corriente que se coma al portador de este titán. sí, Ahora, si no ocurre, se gatilla nuevamente este factor mágico y pasaría a un descendiente, cualquiera como el sí. avatar, que esté naciendo en el momento de la muerte de este titán. Y resulta que aparece el papá del protagonista que es Eren y toda su historia dentro de un mundo que no nos aparecía dentro de las primeras temporadas porque no había ni un exterior, o sea, solo estaban las murallas y de repente salen de las murallas y hay un mar y ahora hay una civilización y una civilización con tecnología, como un poco ambientada como en la revolución industrial un poco. Sí, está ahí, como en el auge de la revolución industrial. Y ahí se ocurren fenómenos nuevamente políticos bien interesantes dentro de la serie. Antes de abordarlo, vemos que esta otra nación tiene conocimiento de los titanes, tiene conocimiento de que esta raza, este pueblo llamado Ymir, tiene la capacidad de transformarse en titanes, pero la visión de ellos es negativa. Sí. La visión es de que ellos tuvieron pacto con una especie de demonio y que todos están maldecidos porque todos traen caos y destrucción y Sí. puras cosas malas, puras cosas del diablo. Y a ellos Eh, se les dice los elderianos, el poder, es el pueblo de los elderianos. claro, y ahí vemos que esta esfera, en el fondo, toda la gente cree esto, incluso los mismos elderianos que viven en Marley. Entonces vemos que también aquí las esferas de poder dictan las creencias de las personas. Versus el otro lado, que son los elderianos que conocen la verdad, que sienten que los titanes fueron llevados a poder a algo divino. Se les fue Sí. entregado como una deidad y que permitió progreso, eh, mantener la civilización con paz, puras cosas buenas, puras cosas de Dios. Sí, y de hecho no, se nos hace un símil a este pueblo como un pueblo súper oprimido, bien proletario y que están encerrados en unos quietos, son como lo peor en la escala social dentro de el país de Marley y ellos utilizan su poder, sin embargo son tratados como renegados, o sea, más, bueno, más que renegados como casi esclavos. Incluso quizá aventurándome, yo creo que hay un símil con el régimen nazi y los judíos. Sí, mira, yo creo que igual hay que aclarar todos los contextos donde hayan guetos y poblaciones oprimidas se asocia generalmente con el nazismo porque es lo más conocido. Pero agradezco que no sea otra propaganda más de esa época, que sea, o sea, que sea tan evidente, Sí, ¿ya? no es tan Porque literal. no es tan literal en como lo vemos en películas y series. Ya conocía sobre el tema del nazismo. Pero claro, pasa lo que pasa en situaciones de gueto. Poblaciones oprimidas, que son humilladas, que son vistas casi Excluidas. como excluidas y que son vistas no como personas, sino como seres inferiores. Lo vemos reflejado en esta serie con la gente que no es, o sea, que no es oriunda de Marley. Pero también vemos otro factor que también ocurre en civilizaciones así, pues que a pesar de que son poblaciones como los alderianos humilladas, marginadas, si tienen su potencial, son explotadas. Sí, Aquí po. vemos que hay familias que evidentemente, como son los únicos que pueden portar los titanes, empiezan a tener o sea, empiezan a escalar casi socialmente. Sí, a partir del poder del titán que tienen. Y bueno, claro, eso mismo hace que sea como este proletariado nuevo, ya llevado al poder de los titanes, no tanto a la economía, para poder hacer a sus familias como tener un estatus mejor que el de basura prácticamente. Sí, porque son totalmente maltratados por ser ellos. Entonces, ahí se nos muestra el poder de un titán, o sea, que uno de los titanes, el que primero aparece y quieren, se da como premio la herencia de ese poder. Claro, y las familias evidentemente se sienten orgullosas porque toman otro lugar en la sociedad. Pues. Ya en este segundo capítulo de la nueva temporada vemos que hay una familia que prácticamente
teniendo a otro candidato para seguir con el poder del titán con armadura. Sí, po. Y bueno, y hay otra cosa que aparece en el segundo capítulo que es súper interesante, que aparece un hermano del protagonista. Sí, bueno, ya entendemos que el padre de Eren viene de fuera, de Sí, las murallas, y había tenido una familia previamente. claro. Así que, bueno, ahí se revela un rollo familiar bien intenso, Sí, que el titán que se comió a la madre de Eren en el primer capítulo resultó ser la esposa de su padre antes sí, de haber vuelto a las murallas. Es como todo un rollo vengativo familiar, da como para otro tipo de análisis también. sí, Y bueno, claro, nos enteramos de que hay otro hijo, un hermano mayor de Eren, que es el titán bestia. sí, pues. Y bueno, cobraba sentido las palabras que le decían de que lo quería rescatar, porque no hay que olvidar que dentro de las murallas también se inculcó casi al menos un miedo, no sé si un odio, Sí, al menos un miedo a los titanes, que en sí, el pues. fondo son ellos mismos, y son la cualidad, la virtud que tienen como pueblo. Que ese es un poco el secreto que se oculta en las primeras temporadas, de que los titanes son ellos mismos. Sí, pues, y aquí volvemos al rollo político. ¿Por qué todo esto entonces? Ahora encajamos, ya con esta nueva temporada, que el rey, no han pasado tampoco muchos siglos, sino que el rey tiene la habilidad de poder borrarle las memorias a su pueblo. Sí, Y al parecer solo han pasado 100 años, si es que claro, menos, si es que no menos, dentro de las murallas, pero la gente no lo recuerda. claro. Entonces, también aquí volvemos al tema de cómo las esferas de poder pueden controlar la realidad de muchas personas. Sí, pues, y el poder de la manipulación de información, que eso en este contexto político en el que vivimos es un tema súper contingente. Claro, y qué es lo real, qué es lo ficticio, y eso es como la gran dificultad que tienen incluso las mismas personas. Hay un capítulo de la tercera temporada, creo que es, desde los finales, cuando logran entrar al sótano, ven estas informaciones, descubren que hay un mundo externo que ellos todavía no han visto, pero que también les hace mucho sentido, lo publican de forma libre Sí, y hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente que piensa que eso es la conspiración, y ya sí, empezamos en estos enredos y círculos que son bien enredados de ir entendiendo, pero que nosotros, nuestra realidad, en nuestro día a día, también los tenemos presentes. sí. O sea, tenemos una información de aquí, una información de allá, una que se contradice. Entonces, como que tenemos que ir formando nuestra propia realidad y dependiendo de lo que también nosotros queremos creer previamente a esa realidad. En ese sentido a mí me gustaría como pensar de que podríamos recomendar Shingeki como una serie de acción, pero que también es de misterio. Sí, y que le den un ojo a esas sutilezas que si bien no son el centro mismo de la serie, le dan todo un contexto y le dan toda una riqueza a Shingeki más allá de la acción y la sangre Sí, propiamente tal de los características, asesinatos. Sí. que es una de las razones por que más ha llamado la atención la crudeza de las imágenes. Bueno, queda totalmente recomendada Shingeki. Si no la han visto, véanla, son pocas temporadas a la larga, llevan tres y se está emitiendo hoy, actualmente cada domingo la última temporada. Así que Sí, véanla, vean todas las matices. Disculpad, la magia de la edición aquí nos va a salvar, pero hemos tenido un capítulo muy complicado de grabar. sí, por eso Así salió un poco que más corto. corto y a lo mejor unas cosas. Al futuro esperamos volver y ir profundizando en otros elementos también de esta serie. Sí, y bueno, verla con ojo y también se van a llevar un rato entretenido porque la serie es súper ágil. Sí, sí, no, y la acción te engancha al tiro. Ya, pues, nos estamos viendo, Sigmund. Sí, nos estamos viendo, un saludo a todos nos escuchan nuevamente y no quedo en duda que vamos a seguir hablando de esta serie porque estamos en la última temporada. Sí, pues. Ya, pues, nos vemos. Chao.